nos unimos todos para alabar el nombre de Dios, para adorarle. Y bueno, eso lo hemos hecho y gracias a Dios por esto. Ahora nos preparamos para su bendita palabra, no solamente en nuestra mente, pero en nuestros oídos, pero también en nuestro corazón. El Señor quiere hablarnos cada vez que nosotros abrimos su palabra y quiere hablar a nosotros algo en particular y hay que escucharlo. Hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Y esto lo podemos tomar para nosotros. Antes de hablar a ustedes, hermanos, el Señor ya me habló a mí. Y cuando estudiamos su palabra y cuando la leemos, primeramente nos habla a nosotros, el vecino. No diga usted, ay, lástima este hermano que se perdió el mensaje, era para él. No, primeramente Dios quiere hablarnos a nosotros. Luego después quiere hablarles al vecino y a la vecina. Así que escuchemos atentamente lo que el Señor quiere decirnos ahora en esta mañana. Estamos estudiando el día domingo la escritura en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis que hemos ya avanzado 5 capítulos. Estamos a punto, hermanos, al preámbulo, a las puertas de ver qué es lo que contienen es ese libro que el Cordero ya tiene en su mano. Está a punto y está dispuesto a comenzar a abrir ese libro, a quitar los sellos y a mostrarnos el Señor a través de estos sellos lo que Él va a hacer en estos eventos futuros en este mundo. Y hermanos, estamos a la expectativa y debemos estar a la expectativa de la venida de lo que el Señor va a hacer y de lo que Él trae ya y está dispuesto en su plan eterno, en su redención desde antes de la fundación del mundo. Y esto debe ser para nosotros esperanza, gozo, alegría. Saber que Dios tiene un plan para esta humanidad. Dios tiene un plan para su iglesia. Dios tiene un plan para su pueblo. Pero antes de poder nosotros ir y exponernos a lo que el Señor tiene a través del capítulo 6 en el libro de Apocalipsis, donde nos va a mostrar los eventos que Él tiene para este mundo, para su pueblo, para el futuro de esta humanidad, tenemos nosotros que contemplar qué es y qué va a pasar con su iglesia. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de la venida del Señor. Y para ilustrar un poco acerca de esto, quiero compartirles una ilustración que traigo para que podamos nosotros ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y que en ese tiempo y en espacio podamos ver lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis y que podamos encontrar nosotros la orientación necesaria para que podamos darle la gloria al Señor por el plan eterno y divino que Él tiene y que se cumple en nosotros por medio de Jesucristo. Vamos a observar primeramente que estos eventos futuros tendrán lugar, algunos en el cielo y otros en la tierra. En el cielo que se conduce a toda una eternidad y en la tierra donde la humanidad pasará por una transición, una historia hasta que el Señor consuma todos los tiempos. Y vamos a imaginarnos una línea de tiempo desde la historia hasta el final de los tiempos. Y esta línea del tiempo, por supuesto, es marcada por el sacrificio de Cristo en la cruz. La historia de la humanidad toma presente a Cristo y a su sacrificio. Y por eso cuando la historia nos habla, nos dice tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. La historia bíblica, la profecía bíblica, también de igual manera nos enseña o nos muestra que el sacrificio de Cristo marca una etapa en la historia de los tiempos del Señor. Y por eso lo tenemos a Él como un referente. Por eso tenemos ese sacrificio como un referente. Luego nos encontramos en el libro de Apocalipsis, que es el libro que estamos estudiando y que nos enseña sobre los eventos futuros. El libro de Apocalipsis nos enseña todo lo que viene después, nos muestra todo lo que viene después de este tiempo en el cual nosotros estamos. Y comienza el libro de Apocalipsis, como lo vimos en estos domingos pasados, lo vimos en primer lugar con la visión que Juan tiene acerca de estos eventos futuros. Ahí comienza. ¿Cómo Dios le muestra, le revela? Apocalipsis significa develar o revelar, quitar el velo, hacerlo a un lado para mostrarnos a nosotros los creyentes esto que Dios quiere hacer. Recuerda, nosotros lo leímos, bienaventurado el que lee el libro de la profecía y lo guarda.
Y es una bendición poder conocer la profecía y saber qué es lo que Dios se dispone. Vimos también de igual manera que el capítulo 1 al capítulo 4, cómo Dios le muestra los eventos a Juan de lo que es realmente Cristo, de cómo la iglesia tiene un mensaje para la cual el apóstol Juan escribió, y cómo después de esto se le muestra a Juan y se le dice, sube acá. Y cuando Juan sube, mira un trono y al que está sentado. ¿Recuerdan eso? Y en ese trono y el que está sentado nos expone y nos expresa todo la gloria que hay ahí, porque el que está ahí es Dios mismo y está con los seres celestiales, está con las personas, con los santos que han vencido en el mundo y está ahí listo gobernando. Pero también nos muestra al Cordero, el Cordero que está listo y que fue inmolado y que se le dijo, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, porque tú fuiste inmolado, tú venciste. Y luego el Cordero toma el libro o toma el rollo y listo para poder abrirlo, quitar el sello y abrirlo y mostrarnos a partir del capítulo 6 qué es lo que viene para esta humanidad. Pero paralelo a esto, quiero mostrarles acerca de el advenimiento de Cristo o arrebatamiento de Cristo. Después del capítulo 2 y 3, cuando Dios le da a Juan, o el ángel le da a Juan, el mismo Cristo, le dice a Juan, escribe a las iglesias, la iglesia no vuelve a ser mencionada después del capítulo 4, la iglesia no se vuelve a mencionar, sino que empiezan a ocurrir todos los eventos que están preparados para esta humanidad. Los teólogos han concordado que a la iglesia tiene un evento en el cual nosotros debemos enfocarnos y poner la atención. Y ese evento se le llama el arrebatamiento. Hay mucha discusión en el tiempo y en el momento, pero el análisis y lo que quiero compartir hoy con ustedes nos debe llevar a la reflexión y asegurar de que este arrebatamiento tiene lugar justo antes de que Juan tenga la visión, de que Juan está ya en el, durante Juan tiene la visión, Juan está en el cielo, cuando sube al cielo y cuando está contemplando la gloria de Dios. Luego después en el capítulo 6 comienza el juicio de Dios y la iglesia no se vuelve a mencionar hasta ya el capítulo número 20 cuando la iglesia es mencionada para reinar con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el evento que Dios ha preparado para la iglesia? Y vamos a hablar en esta mañana acerca de la venida del Señor y las dos razones principales por las cuales debemos estar atentos a la venida del Señor, a su advenimiento, a ese arrebatamiento que sucederá antes que el Señor empiece y traiga tiempo final, el juicio para esta nación. Y tenemos nosotros que verlo justamente hasta que ese tiempo se dé y suceda. Mientras tanto, nosotros vivimos un periodo que la Biblia llama el periodo de la iglesia o el periodo de los gentiles, el cual comienza con Cristo y se extiende y se extenderá hasta el arrebatamiento. Pero, ¿qué es este periodo? ¿Qué es este tiempo? Y es justamente lo que en esta mañana quiero que podamos estudiar y ver. Quiero llevarlos a la primera carta a los tesalonicenses, por favor, en el capítulo número 4 y el verso número 13, vamos a hablar acerca de la venida del Señor y las razones por las cuales debemos estar atentos a esta venida y esperando esta venida. Dice el versículo número 13, un pasaje muy conocido por todos. La palabra del Señor dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre bendito, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Para siempre es tu misericordia, siempre, en todo momento. Tú nos muestras, nos enseñas, Padre, con tu buena palabra, tu amor y tu misericordia, la gracia que has tenido para con nosotros. Gracias por darnos este maravilloso regalo de salvación. Porque te plació, Dios, porque quisiste, porque así lo dispusiste desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros gozásemos juntamente con tu pueblo, con todos aquellos creyentes en Cristo, judíos y no judíos, la maravillosa gracia de reinar juntamente contigo. Gracias, Padre. Ahora en esta mañana bendícenos con tu buena palabra, danos a conocer, Dios, lo que tú tienes para nosotros y gozarnos y alegrarnos y vivir en ti, Señor, vivir en Cristo, nuestra vida, el tiempo que sea necesario. Que es en el nombre de Jesús que oramos y lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de las razones por las cuales debemos estar atentos a la venida de nuestro Señor. En el libro de Tesalonicenses que acabamos nosotros de leer, leemos lo que por lo general utilizamos cuando hay una persona que fallece, una persona que va a ser sepultada o un cuerpo que va a ser sepultado porque ya no está ahí. Y esto, hermanos, lo hacemos porque precisamente esa es la situación en la cual se encontraba la iglesia de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, apesadumbrados por sus muertos, por las personas que habían dejado de existir físicamente. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia para darles esperanza y enseñarles acerca de la venida del Señor, y que una de las razones por las cuales ellos debían de conocerla es para que ellos pudieran tener esperanza. Y esta es la primera razón que quiero en esta mañana compartir con ustedes y que pueda llenar nuestro corazón y nuestra mente. Que nos llene de esa esperanza saber que el Señor vendrá un día y que ese día que venga, ese día será glorioso para su iglesia, para sus escogidos, para los que durmieron en Cristo, que es algo importante que debemos nosotros saber. En primer lugar, quiero llamar su atención en este pasaje en dos expresiones. Por ejemplo, cuando el Señor dice que recibiremos al Señor en el aire, habla de una traslación repentina. La Biblia dice que nosotros recibiremos, o le dice a los escritores, a los lectores, perdón, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Recibir al Señor en el aire significa que el Señor no viene a esta tierra, sino que los creyentes en Cristo serán levantados, y serán levantados de un zarpazo. La palabra arrebatar es la palabra que quiere decir que serán traídos hacia arriba de forma repentina. Y esto es lo que Pablo está diciendo a los hermanos. Miren, hermanos, no ignoren esto. El Señor vendrá y arrebatará a sus escogidos, a sus hijos, en el aire para que puedan estar con Él. Y esto es lo que la teología por años ha estudiado acerca de lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento tiene que ver con la venida del Señor en una primera instancia en donde Él escoge o saca a la iglesia, a los cristianos, para poder celebrar con los cristianos lo que es el juicio de premiación y lo que son las bodas del Cordero. Y lo vamos a ver en el nombre del Señor. Entonces, este evento que dice Juan a la carta Primera Tesalónica es el que nosotros ponemos paralelamente cuando Juan fue llevado arriba y que oyó una voz que le dijo, sube acá. Después de que Juan ha dado las instrucciones a la iglesia, ahora Juan ya no está en la tierra. Fue llevado literalmente al cielo, y es ahí donde se le expone el trono blanco y se le expone el cordero, el rollo y los sellos que están a punto de ser desatados.
El advenimiento de Cristo, la venida del Señor, la vemos nosotros en varios pasajes en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver solamente unos pocos para ver cómo el Nuevo Testamento nos habla de esa venida. Antes de volver a Tesalonicenses, quiero llevarlos al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4, verso 1. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, y no te dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez. Oiga bien esto, qué maravilloso. Vendré otra vez. O sea, él está ahí con ellos, pero él habla de venir por segunda vez. Tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa que Jesús le hace a sus apóstoles, a sus discípulos, de que él iba a regresar y los iba a tomar nuevamente, o los iba a tomar para que estuvieran con él. Y así Jesús habla literalmente de lo que él va a hacer con ellos, con los que están con Cristo, con sus seguidores, con sus discípulos, con los que creen en él, con los que están con él o los que están en él. Jesús fue literal y corporalmente al cielo. De la misma forma como él estaba en la tierra, él sube al cielo, dice la Biblia, y de esa misma manera vendrá. La promesa fue hecha a estos seguidores y no a la humanidad en general. No le dijo, vendré y traeré a todo el mundo conmigo. No, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando nosotros vemos la forma en cómo el Señor asciende a los cielos, nos maravilla, porque esta es la misma promesa que les está dando a los suyos, a los seguidores. Es lo mismo que está hablando la primera carta a Tesalonicenses, que habla acerca de arrebatar y de llevar a los suyos a estar para siempre con él en el aire. Dice Hechos en el capítulo 1, del verso número 6, si lo pueden buscar ahí rápidamente, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 6, hablando acerca de Jesús, ya está resucitado. Jesús se reúne con ellos en Jerusalén. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, versículo 6 del capítulo 1 de Hechos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ojo con esto, es bien importante. Ellos estaban todavía esperando que Dios instaurara un reino. Y esto es importante para los eventos futuros, porque Dios no había instaurado ningún reino terrenal en este mundo todavía. Y le pregunta a sus discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están esperando porque esa es la promesa que tienen, pero no. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ahora, les dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué fue? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Note usted, de la misma forma, la Biblia nos dice a nosotros que seremos arrebatados. Fue levantado, y lo que más me conmueve, me llama a mí la atención, versículo 10, y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, estaban viendo, a ver, Jesús se fue de ellos, fue separado corporalmente, literalmente. Entre tanto que se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Wow. Este mismo Jesús, literalmente, corporalmente, este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, si eso no habla de una segunda venida, no sé cómo lo interpretan otros. La Biblia nos habla de Cristo viniendo por segunda vez. Cristo viniendo por su iglesia para tomar a los suyos por segunda vez. Y esto es un evento que debe llenarnos a nosotros, primeramente, como dijimos, de esperanza.
debe llenarnos de esperanza. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses fueron motivados por el apóstol Pablo porque ellos estaban esperando la venida de Cristo. Ellos estaban esperando como nosotros la venida de Cristo y ellos sabían de esa venida, ellos sabían que Jesús iba a venir nuevamente. Esta promesa que vemos nosotros en el libro de los Hechos, los hermanitos de Tesalonicenses lo estaban esperando, pero Jesús no les dijo cuándo iba a venir, solamente les dijo, voy a venir y los voy a tomar a mí mismo y cuando yo me vaya, o sea, los tomaré y estarán conmigo para siempre. ¿Pero cuándo? Ahora, ¿cuándo vendrá Él? El Señor les dijo a ellos, primeramente, una respuesta. No les toca a ustedes saber cuándo yo voy a restaurar el reino. Pero eso sí, ustedes van a tener poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. En ese momento se marca el inicio de la iglesia. La iglesia por la cual era un misterio antes que el Señor Jesús viniese, lo vamos a ver. Entonces, volviendo, o mejor dicho, yendo un poco más y viendo algunos pasajes que nos hablan de la venida, Tito, por ejemplo, capítulo 2, el verso 13, nos dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Filipenses nos dice en el versículo 20, el capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual podemos también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, no cabe duda de la venida segunda de nuestro Señor. Y aquí los tesalonicenses están siendo motivados por Pablo y les dijo, hermanos, no quiero que ignoren esto. No quiero que ignoren. No quiero que ignoren en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. El arrebatamiento no está ligado a señales o indicadores. Es algo que sucederá de manera repentina. Y esto es algo que tenemos nosotros que entender. El arrebatamiento no es igual a la segunda venida de Jesús. El arrebatamiento marca el hecho de que Jesús vendrá por su iglesia, pero vendrá por segunda vez para reinar en este mundo, para cumplir la promesa hecha a la nación de Israel de restaurar el reino en este mundo. Algunos dicen Dios ha restaurado el reino y el reino está en los corazones. No es así. El reino que Dios prometió a través del pacto de David es un reino terrenal, un reino en el cual el Señor reinaría sobre Israel, con Cristo Jesús, para testimonio de su pacto, de su palabra y para mostrarse como el verdadero Mesías. Ahora, esto lo vamos a ver en unos versículos más adelante, pero es que importante saber que la venida del Señor Jesús es algo inminente. El arrebatamiento de la iglesia que nosotros vimos nosotros vimos acá, está ligado inmediatamente, está ligado al evento que el Señor va a tener para con su iglesia. Vemos nosotros acá que el arrebatamiento sucede específicamente cuando Juan tiene la visión y Juan es levantado al cielo. En ese momento, el Señor es la forma de cómo Juan nos muestra que el Señor puede arrebatar a la iglesia y han concordado los eruditos y los estudiosos de que esto será de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Tesalonicenses? En primer lugar, Tesalonicenses nos enseña que hay tres sonidos que marcan este arrebatamiento. En primer lugar, dice el versículo 16 del capítulo 4 de primera carta a Tesalonicenses. Porque el Señor mismo dice, note usted, tres cosas. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En primer lugar, aquí nos habla acerca de que el Señor vendrá con voz de mando. ¿Qué es esto de voz de mando? El Señor mismo hará
o emitirá una orden en la cual los cristianos y los no cristianos escucharán. Como la voz que escucharon, por ejemplo, aquellos hombres cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, ¿verdad? Y vieron una luz y una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La gente escuchó algo, pero no supo qué escuchó, pero escucharon algo. Y también nos muestra a nosotros en el libro de Juan cuando el Señor Jesús le dice al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo, y el Padre le dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún, ¿recuerdan? Y dice que la gente escuchó aquello y algunos dijeron, un trueno, otros dijeron, un ángel le habló. No pudieron percibir esto. Y esto es algo que marca el arrebatamiento. El Señor dando la orden como la orden que se le dio a Juan, recuerdan el libro de Apocalipsis cuando lo vimos, el capítulo número 2, sube acá. Inmediatamente dice que Juan se vio ya en el cielo. Pero también la segunda cosa que nos dice Tesalonicenses es que será una voz de arcángel. Y esta voz de arcángel nos llama la atención porque el único arcángel que conocemos en la Biblia es Miguel, el arcángel Miguel, ¿recuerdan? Y lo vemos en Judas en el capítulo número 9, cuando él contendía con el diablo por los huesos de Moisés. Y la Biblia nos enseña a nosotros, de José, perdón, y la Biblia nos enseña que este arcángel que tiene acceso y que es mandadero de Dios y tiene acceso a los lugares celestiales, tendrá también aquí participación mientras los hijos de Dios sean arrebatados en el aire. Porque el príncipe de la potestad del aire y de las tinieblas es Satanás. Y de alguna manera, el Señor en este hecho sobrenatural que el mundo verá y que los hombres verán, tendrá un efecto celestial en donde ángeles estarán también de igual manera en este evento. Y luego dice, con trompeta de Dios, haciendo ver este símbolo de la trompeta como un símbolo para convocar a una asamblea. Esto marcará el arrebatamiento de los hijos de Dios y de su iglesia. De manera que el mundo escuchará, el mundo verá un estruendo, el mundo sentirá algo, pero será en un abrir y cerrar de ojos. Será en un momento, como cuando aquellos quedaron atónitos escuchando algo del cielo que hablaba a Saulo y dijeron, es un trueno, es un estruendo, es una voz, no sabemos qué es. Esto servirá como la única señal en el arrebatamiento. Nada más. Y será repentina. Y es la forma como el Señor levantará a sus hijos en el aire. Otro elemento que nosotros vemos acá en la carta a Tesalonicenses es que el Señor, dice la Biblia, que levantará a sus hijos en las nubes, en el aire, de la misma manera como aquellos varones que estaban allá en Jerusalén, vieron que Jesús estaba en medio de ellos. Jesús les habló y les dijo y les dio instrucciones acerca del Espíritu Santo. Inmediatamente fue levantado en las nubes, fue levantado en el aire. Contrario a la segunda venida de Cristo que vamos a ver, Cristo en su segunda venida viene en gloria con sus ángeles para reinar en este mundo por 1000 años. Antes de esto, el Señor ha venido a traer a la iglesia con la cual tiene un programa diferente al programa que tiene con Israel. Totalmente. Y esto va a ser el inicio de lo que Dios o la forma en cómo Dios va a tratar con Israel. Otra de las cosas que quiero que observemos aquí en Tesalonicenses, recuerden, el apóstol Pablo escribe a la iglesia para poder llamarlos a la esperanza. Y esta es la forma o la razón también por la cual nosotros leemos esto. Dios nos llama a la esperanza de una venida de Cristo. Dios nos llama a una esperanza de un arrebatamiento, donde el Señor vendrá por nosotros, nos levantará, nos resucitará dependiendo de la condición y estaremos para siempre con Él. Ahora, ¿quiénes participarán?
participarán, por supuesto, el Señor mismo. Porque el Señor mismo, dice el versículo número 16, porque el Señor mismo, con voz de mando. Entonces, el participante principal será el Señor. No serán los ángeles, aunque tengan participación, pero el Señor mismo vendrá por ellos. ¿Recuerdan cuando le dio la promesa a sus discípulos? ¿Verdad? Me conviene que yo me vaya, pero voy, preparo lugar y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor mismo. También otros que van a participar son los muertos en Cristo. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque nosotros no precederemos a los que durmieron en Cristo. Y esto es sumamente importante, hermano, porque Dios o Cristo va a venir por los que durmieron en Cristo. No habla de los santos del Antiguo Testamento, porque este programa, hay un programa especial para ellos y lo vamos a ver en Apocalipsis. Dios habla de los que durmieron en Cristo, todos los que están en Cristo, antes de que Cristo se manifestara, después de la muerte y la resurrección de Cristo, todos aquellos que confiaron en Cristo son los que Cristo viene a levantar para estar en las nubes y llevarlo para siempre con él. Y estos son los muertos en Cristo Jesús, que en ese momento hayan quedado. Y luego dice el apóstol Pablo, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, está diciendo, los que en ese momento estemos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados, llevados para arriba inmediatamente, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con él. Ahora, esto llama la atención porque cuando entendemos que los que han muerto serán resucitados y se les dará un cuerpo resucitado para poder estar con Cristo. Pero ¿qué de los que estén vivos? Y aquí es donde en la carta 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es un misterio. ¿Por qué? Porque alguien que tiene un cuerpo y sea arrebatado, su cuerpo será transformado. Ahora, ¿cómo será esto? Dice el apóstol Pablo. No sabemos, pero todos seremos transformados para que lo corruptible se vista de incorruptible. ¿Recuerdan eso en el capítulo 15, 1 Corintios? Y está unido a lo que Tesalonicenses nos dice, cómo seremos arrebatados y estaremos con el Señor. Los que durmieron en Cristo serán arrebatados y se les dará un cuerpo resucitado, pero los que estén vivos serán transformados y así juntos estarán como el Señor o estaremos con el Señor en las nubes. Wow, hermanos. Yo no sé cómo van ustedes, pero yo siento que esto va más allá de la capacidad humana para poder realmente contemplar y glorificar al Señor por lo que Él es y lo que Él hace. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Y qué resultado traerá esto? ¿Qué resultado traerá esto para la iglesia, para los que durmieron en Cristo? Nosotros tendremos la morada eterna con el Señor. Estaremos para siempre con Él, dice. Será la consumación de la salvación. Será la consumación de la salvación porque, como dice Romanos, que nosotros gemimos en nuestro espíritu para esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Es decir, la salvación se consumará totalmente. Ahora la poseemos, sin embargo, se manifestará por completo, eso es lo que está diciendo, para siempre. Y también el tercer resultado no solamente es que vamos a tener morada con Cristo para siempre, no solamente que ya será consumada la salvación, pero también nos reunificaremos con todos los creyentes. Y esto es lo maravilloso
que el apóstol Pablo estaba tratando de alentar a los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica estaban bastante tristes porque ellos esperaban la resurrección de Cristo y algunos de sus familiares y de sus hermanos habían muerto y ellos pensaban de que ellos no eran creyentes porque no habían resucitado. Sin embargo, en el versículo 18 de la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4, dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Hermanitos, entendemos en este pasaje de que veremos a los nuestros. Veremos a la tía, al tío, al primo, al sobrino, al abuelo, al amigo, al compañero, a la esposa, al esposo, que durmió en Cristo Jesús. Seremos unificados todos para estar con Cristo juntamente en las nubes. Por eso el apóstol le dice, vean ustedes, tengan esperanza. Algunos dicen, pero pastor, ¿cómo sabremos esto? Esto será un misterio. Pero el apóstol les enseña y les dice a los hermanos porque habían llenado de tristeza su corazón. Había tristeza en su corazón y les dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. ¿Cuál era la tristeza de ellos? Que sus parientes estaban muertos. Y el apóstol les dice, miren, no se entristezcan, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con él a los que durmieron en él. En otras palabras, miren, ustedes van a ver nuevamente a sus seres queridos, está diciendo. Aliéntense con esta esperanza, fortalezcanse con esa esperanza. Vamos a ver a los que durmieron en Cristo, vamos a ver a los que murieron en Cristo, sea nuestro pariente, sea nuestro amigo, sea aquel que murió en Cristo. Por eso es importante que podamos predicar el evangelio y asegurarnos que esta persona conoce y muere en la esperanza de la resurrección de Cristo, porque de lo contrario no tiene esperanza. Y el apóstol decía, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y los que no tienen esperanza tienen razón de entristecerse aún mayor de los que tenemos la esperanza en Cristo. La tristeza nuestra del creyente no es comparable a la tristeza del que no tiene esperanza. Mire, yo puedo llorar porque extraño a una persona, pero sé que va a volver, aunque esté lejos. Hermanos experimentan que personas están lejos y no lo pueden ver y se llenan de tristeza, pero tienen la esperanza que va a venir, ¿no? Pero qué duro es tener la esperanza que no va a volverlo a ver. Y esta tristeza sí consume. Esta tristeza sí es grande e irreparable. Y es así como debemos ver nosotros a los que duermen en Cristo. No están con nosotros, pero les veremos nuevamente. Van a regresar nuevamente en Cristo. Cuando Cristo ordene con voz de mando, levántense, se van a levantar y van el Señor los va a recibir en el aire y luego nosotros vamos detrás de ellos para estar todos unificados y gozarnos juntamente con lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y les dice Pablo, hermanos, aliéntense con estas palabras los unos a los otros. No pierdan la esperanza. El poder de la venida de Cristo en primera instancia en el arrebatamiento o en esta manifestación de su venida a través del arrebatamiento. Ahora, la gran pregunta que surge aquí, yo sé que usted me va a preguntar o se está preguntando en este momento, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿En qué momento, pastor? Yo ya sé que Cristo va a venir, ya está claro, ahí la Biblia dice, Él lo dijo, Él se fue, los ángeles dijeron, este vendrá otra vez, ya nos dice Pablo que Él va a arrebatar, va a venir para arrebatarnos y todo, pero ¿cuándo? Eso fue lo mismo que le preguntaron los apóstoles, Señor, ¿restaurarás tu reino? ¿Cuándo? No les toca a ustedes saber las sazones, no les toca saber cuándo la fruta está madura, no les toca a ustedes, va a madurar, pero hay que esperar. Y en Marcos capítulo 13, verso 32, el Señor les dijo, pero aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre. Nadie lo sabe. ¿Cuál será el momento de ese evento repentino que se llama arrebatamiento? ¿Cuál será ese momento? Para poder nosotros entender, no los tiempos, no el día ni la hora, porque no lo sabemos, pero para poder entender cómo será esto y en qué momento será, hay ciertas características y ciertas cosas que debemos entender. Yo quiero hablar de dos nada más, para ir ya dando la vuelta, para ir terminando. La primera es, debemos nosotros entender que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Hay una diferencia tremenda. Dios está tratando con dos programas distintos. Un programa es para Israel como nación, la cual dice la Biblia que él escogió como su pueblo para que su pueblo pudiera conocerle y ser su propio pueblo, y que a través de Jesucristo el pueblo viniese al conocimiento de él. Y el otro programa es el que Dios diseñó a través de Cristo y que fue un misterio por todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Y es el misterio de la iglesia. La iglesia comienza en Pentecostés. La iglesia comienza cuando el Espíritu Santo viene. Recibiréis poder, recuerda, cuando haya venido. Y el Espíritu Santo me glorificará, tomará de lo mío. La iglesia no comienza antes porque el Espíritu Santo no había venido. Recuerden que el Señor Jesús, la palabra de Dios nos dice que Dios dio a Cristo por cabeza de la iglesia. Mientras Cristo no había hecho su sacrificio, la iglesia no podía comenzar a operar sin cabeza. La cabeza es Cristo. Y cuando Cristo se fue, deja el Espíritu Santo y entonces la iglesia empieza a operar. Y el Espíritu Santo empieza a dirigir la iglesia, glorificando al Hijo para que el Hijo sea la cabeza de la iglesia y nosotros seamos su cuerpo, para que Él sea el esposo y nosotros seamos la esposa. Y de esa manera la iglesia comienza en el libro de Hechos. Pero Israel, y Dios, perdón, antes de eso, y Dios hace un trato y un nuevo pacto con la iglesia en su sangre. Pero con Israel, como nación, como etnia, Dios comienza un trato con ellos allá en el Sinaí. Cuando Dios le da a ellos un pacto, y ese pacto, que es un pacto incondicional, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y le dice a Israel, a través del pacto de David, que iba a instaurar e iba a poner un reino para siempre. Y esos pactos, hermanos, fueron y son incondicionales para ellos como nación. Y estos pactos que Dios le dio, los constató a través de la historia en Abraham, en David. Él ratificó esos pactos y les dijo, vendré y reinaré a ustedes, a la nación, yo seré su rey. Y lógico, esto no se ha cumplido, porque Cristo no ha sido rey de esa nación, pero se cumplirá un día en el milenio, cuando Cristo reine por 1000 años y todas las naciones vengan y adoren al Señor, y donde su pueblo verá realmente que Jesucristo es el Mesías. Gracias a la desobediencia de ellos, por pura gracia y la misericordia de Dios, es que la iglesia tiene lugar en ese reino. La Biblia nos dice que pasará un tiempo y es el tiempo de los gentiles. Vámonos a Romanos capítulo 11, verso 25. Por favor. Tenemos que ver que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Y cómo nosotros, la iglesia, fuimos puestos como olivo silvestre en el olivo verdadero para que pudiésemos estar con ellos juntamente. Pero el trato fue específicamente con ellos como nación. Capítulo 11 del libro de Romanos, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablando a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con Israel, cuando yo quite sus pecados. Y este pacto incondicional que Dios hizo con ellos se cumplirá al final de los tiempos. Pero cuando nosotros leemos Romanos, seguimos leyendo más adelante, nos damos cuenta que por el endurecimiento de ellos, entonces la gracia de Dios se extiende a nosotros en la dispensación de las cosas para que los gentiles gozasen juntamente de la salvación por medio de Jesucristo. De manera que el Espíritu Santo vino y nos tomó y nos bautizó en un solo cuerpo, donde no hay griego, judío, ni gentil, sino que todos seamos un solo cuerpo. Porque ese es el programa que Dios extendió a través de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios ideó el programa para Israel, un programa que no ha terminado, sino que terminará en el tiempo que vamos a ver más adelante. Pero en ese programa, Dios hace un alto para poder extender la salvación por medio de Cristo a la iglesia, para que la iglesia fuese salva. Y que luego, después de que la iglesia o se cumpla el tiempo de los gentiles, que es desde Jesucristo hasta el arrebatamiento, el Señor nuevamente vuelva a tratar y a enfocarse en Israel. Por eso, cuando yo les muestro este gráfico acá, quiero mostrarles nuevamente, cuando yo les muestro este gráfico, ustedes ven que entre la cruz y el arrebatamiento hay un periodo. Algunos le llaman el periodo de gracia. El periodo de gracia, que es este tiempo en el cual es el tiempo que llama la teología el tiempo de los gentiles. El tiempo en el cual la gracia de Dios está abierta a las naciones. La gracia de Dios está abierta para que se cumpla y para que venga la gente a la salvación de Cristo antes que Dios empiece a tratar con esta nación de Israel y comience el juicio del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Antes que esto suceda, el Señor está tratando hoy por hoy con la iglesia y vendrá en cualquier momento, vendrá a la hora que no espera. Y cuando esto se cumpla en la sola voluntad de Dios, en la sola gracia de Él, entonces comenzará el Señor a tratar con su pueblo. Pero antes que eso, Dios dice que debemos nosotros esperar al Señor que vendrá por segunda vez. La iglesia será excluida de ese tiempo que habla el capítulo 6 de Apocalipsis, al cual le llama la ira de Dios. En primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. La iglesia será arrebatada antes que comience la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos mismos cuentan, dice, de nosotros la manera que nos recibiste, hablando el apóstol Pablo, cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos juicios que menciona Apocalipsis 6 que no hemos entrado son la expresión de la ira de Dios a este mundo para juzgar al pueblo. Y tiene tres razones. Este tiempo que la Escritura nos llama, y vamos a verlo el otro domingo, el tiempo de tribulación, servirá para mostrar a Israel que Jesús es el Mesías. Servirá para
juzgar a las naciones por no haber creído, y servirá para la preparación de la segunda venida de Cristo. Previo a esto, el Señor terminará el programa que tiene para con nosotros la iglesia. Algunos dicen, no, vamos a pasar la tribulación, vamos a pasar la ira del Señor. No pasaremos la ira de Dios. Si bien es cierto, la iglesia ha sido perseguida por todas las épocas y todos los tiempos. La iglesia ha sido perseguida y los cristianos han sido muertos en manos de hombres sanguinarios, en manos de gente sin escrúpulos, y Dios ha permitido esto. Pero no es Dios tratando con la nación. No es Dios tratando con el mundo. No es Dios tratando con la raza humana. Es el mismo hombre y su pecado llevando a cabo, por el permiso de Dios y su voluntad, haciendo cosas en contra de los cristianos. Pero esto no es la ira de Dios. La ira de Dios es mucho, va mucho más allá que cualquier otro evento. Mateo 24 nos dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ese tiempo en el cual nosotros vemos acá que se va a desatar después de que comience el capítulo 6, que no hemos llegado todavía. En este tiempo hacia adelante es el tiempo de tribulación, donde se desatan los 7 sellos, donde está la ira a través, donde están los 7 sellos, las 7 copas, y donde Dios desata su ira, donde Dios hace ver a este mundo su justicia. En ese tiempo, dice la Biblia, no ha habido ningún otro tiempo como ese, ni lo habrá como lo habrá en ese momento. Entonces, la iglesia no estará para ese momento, porque Dios nos ha dado a nosotros en su bendición, en su misericordia, la gracia de ser salvos por medio de Jesucristo. Ahora, hermanitos, dado que Dios tiene un programa perfecto en donde Él va a cumplirlo, porque ya lo prometió, la Escritura ya lo profetiza, y donde Israel es el centro de ese programa y lo terminará hasta que el Mesías reine con ellos, y donde Él, en su misericordia, toma en cuenta por medio de Cristo a las otras naciones, para que las otras naciones vengamos a Él por medio de Jesucristo. ¿Qué es nuestra participación hoy en día? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestro andar y nuestro actuar? Marcos nos dice, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Por tanto, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Si hay algo en lo cual usted y yo debemos estar, no es, pues sí, ¿verdad? El Señor no viene. Pues gocémonos, disfrutemos, hermano, tomemos café, vámonos a la playa, pues miramos televisión, al cine, todo. No, dice, mirad, velad y orad. 3 cosas. Y la razón por la cual es porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo vendrá? Nadie lo sabe. El Señor puede venir en cualquier momento. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier instante. Y Pedro nos recuerda, y sí quiero llevarlos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y terminar con este pasaje. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, Pedro también expone a los hermanitos de la dispersión y les dice acerca de la venida del Señor y del día del Señor. El día del juicio del Señor. Note lo que dice capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pablo dice, mire, en estas 2 cartas yo les exhorto a ustedes para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas. Acuérdense, dice, lo que los profetas hablaron, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias.
o sus actividades carnales, diciendo, ahora, ¿cuáles son sus concupiscencias? Ja, 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 el Señor no viene, ustedes los cristianos son bobos porque dicen que el Señor viene, pero miren, no pasa nada. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Les dice Pedro. Esto es lo que van a decir los burladores. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no pasa nada, dicen los burladores. Miren, ustedes los cristianos vienen diciendo desde ya día que el Señor viene y viene y viene y nunca viene. Pedro dice, estos ignoran voluntariamente, versículo 5, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y el agua subsiste. Estos no hacen caso. Estos voluntariamente ignoran que el Señor dijo, sea la luz, y la luz hizo. Dios simplemente emitió la orden y todo fue hecho. Y estos son ignorantes de esto, los que se burlan. Usted que me escucha y que dice y se ríe de repente, que está escuchando esta predicación y dice, no, ustedes los cristianos, ya otro que viene diciendo que el Señor viene, no viene. Ignoras voluntariamente que el cielo y la tierra fue hecho. Dios te ha dado suficiente argumentos y ha dado suficiente prueba de que los cielos y la tierra fueron hechos por algo sobrenatural. Y aunque le llames Big Bang y aunque le llames accidente cósmico, no existe tal cosa. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, dice Pedro. Y todo fue hecho en base a agua. Y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo pereció abnegado de agua en el diluvio de Noé, o el diluvio de Dios, cuando Dios mandó a construir el arca. Pedro dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por esa palabra que Dios dijo, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, no de la iglesia, de los hombres impíos. Dios tiene reservado un juicio para aquellos que no se arrepienten. Versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, porque algunos dicen, ¿pero cuándo? ¿Y cuándo será el tiempo? Que para el Señor un día es como 1000 años. No, Dios no tiene prisa. El tiempo de Dios no es el nuestro. Él dijo, vengo en breve, pero él cuando dice vengo en breve, su tiempo no está supeditado al calendario y al sistema solar que nosotros tenemos. Para él, breve es en comparación a su eternidad. Y para él, un día es como 1000 años para nosotros. Él dice, un día son 1000 años para nosotros. Y para él, 1000 años puede ser como un día. Vengo en 1000 años, para él es un día. Porque él no está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros en este sistema solar. No ignoren esto, que cuando él dijo vengo en breve, nosotros no sabemos en cuánto se refirió. Por ejemplo, la Biblia dice, y lo vamos a ver, 7 semanas, y algunos dicen 7 semanas son 7 días, pero 7 semanas son 7 semanas de año en el Antiguo Testamento. Y así es el Señor en su tiempo. El Señor en su tiempo no tiene prisa, no lleva la cuenta nuestra. Él tiene su momento y su tiempo. Ahora, vea lo que Pedro exhorta a los hermanos. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, versículo 9. La razón por la cual Él todavía mantiene su gracia es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Él espera. Alguien dice, pero ¿y por qué no viene y cuándo no viene? Porque Él es paciente. Usted y yo queremos que Él venga, pero Él es paciente. Su visión o su objetivo es que nadie se pierda, que se salven más. ¿Recuerdan el arca que Dios mandó a Noé a construir? 100 años Noé predicando y nadie se convirtió. No, hombre, ya al año 90, ya Noé ya dijo, no, Señor, ciérrala porque yo ya no predico. No, el Señor dio tiempo para que los hombres viniesen y se salvasen. Y Noé predicó y predicó y predicó. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, predicar y predicar y predicar. El Señor tiene las puertas del cielo abiertas. La gracia está todavía presente. Sigamos predicando, sigamos anunciando. Probablemente solo nuestra familia se salve, pero sigamos predicando porque eso es lo que el Señor nos manda. Él es paciente.
Pero cuando él dijo a Noé, cierra o entra, porque yo destruiré la tierra, la Biblia dice que él cerró la puerta. Y cuando Dios la cerró y nadie pudo entrar. Y esto es el periodo de la gracia. Dios está a través de su iglesia invitando a las personas para que vengan y entren en este periodo de gracia antes que el Señor venga como ladrón y arrebate a su iglesia y no haya más oportunidad para nadie. Versículo 11 del capítulo 3, y con esto termino, 2 Pedro. Puesto que todas estas cosas, dice Pedro, después del arrebatamiento, todas estas cosas en esta tribulación han de ser desechas. ¿Cómo no debéis andar, hermanitos, en santa, piadosa manera de vivir? Esperando con paciencia, tranquilos, ¿no? Tengan paciencia, Señor vendrá, apresurándose, siendo diligentes para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán en este proceso de tribulación. Pero nosotros, esto no nos importa. Todo será quemado. Se quemará mi casa. Todo será quemado. Será deshecho. El cielo que conocemos no será más. La tierra que conocemos no será más. Nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva. Aquí no se trata de que va a venir alguien y va a libertar y va a poner un mejor gobierno. No, en ese mora la justicia. Por lo cual, teniendo en cuenta esto, versículo 14, amados, estando a la espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado como sin mancha, irreprensible y en paz, viviendo en Él, viviendo en Cristo, tranquilos, sin apresurarnos, porque el Señor de que viene, viene. Y como no sabemos en qué momento Él decide venir, debemos nosotros andar en santa, piadosa manera de vivir siempre, sin apresurarnos. Deja a los burladores, deja a la gente que se ría, deja al filósofo, al psicólogo, al sociólogo que nos trate de locos, que nos tilden. Ellos ignoran, pero es voluntariamente, no quieren, simplemente no quieren. Que entender y creer de que Dios simplemente dio la palabra, hizo el cielo y la tierra y de esa misma manera la destruirá. Si quieren ignorar, que sigan ignorando. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, según la promesa. Por tanto, debemos andar con diligencia, irreprensible, sin mancha, dando gracias a Dios por su misericordia de habernos tomado en cuenta cuando su programa desde la fundación del mundo era traer a través de Cristo el misterio de la gracia en donde judíos y gentiles se unieran en un solo cuerpo en Cristo para manifestar en los tiempos postreros su salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta